Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo el caso del Dr. Jacobo Greenberg. Su desaparición es una de las más extrañas que hasta la fecha sigue sin resolverse, y como regalo para ustedes, en la descripción encontrarán un link con todos los libros de Jacobo Greenberg. Sin más, espero les guste el video. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946, en una familia con ascendencia judía. A los 12 años, tras la muerte de su madre por un accidente cerebrovascular, decidió dedicar su vida al estudio de la mente humana. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1970, viajó a Nueva York para especializarse en psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral. Allí obtuvo su doctorado con una investigación sobre los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. De vuelta en México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Más tarde, a finales de la década de 1970, estableció otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, con financiamiento de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. A través del INPEC, publicó varios de sus libros y escribió más de 50, explorando temas como la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Jacobo Greenberg utilizó el método científico para investigar el chamanismo, buscando fusionar ambos campos en su labor profesional con el propósito de comprender el mundo mágico. Su objetivo era transformar la manera de concebir la relación entre la ciencia y la conciencia, lo cual generó impacto en el ámbito científico y fue criticado por algunos sectores conservadores de la comunidad científica. Su trabajo tenía como fin demostrar las bases científicas de la telepatía y otras disciplinas esotéricas. A pocos días de cumplir 48 años, la familia del doctor mexicano Jacobo Greenberg planeaba una fiesta de cumpleaños para celebrarlo el 12 de diciembre de 1994. Todo estaba listo para una celebración agradable, pero el homenajeado nunca llegó. 4 días antes, Greenberg había desaparecido sin dejar rastro. Nadie de su familia o círculo cercano recibió noticias suyas, ni hubo advertencias de su ausencia en su laboratorio, ni señales de que hubiera comprado boletos para viajar fuera del país. Tony Karam, presidente de Casa Tíbet México y posiblemente la última persona en verlo con vida, reveló que Greenberg le había solicitado organizar un viaje de meditación a la India, el cual no se llevó a cabo. La Procuraduría General de la República formó un equipo especial de investigación encabezado por el comandante Clemente Padilla. Al revisar la casa de Greenberg, constataron que todo estaba en orden y no faltaba ningún objeto de valor. El periodista Sam Quiñones de Los Angeles Times sugirió en el documental El secreto del Dr. Greenberg, que era un mal punto de partida para la investigación. No tenemos cuerpo, ni sangre, ni evidencia de un delito. A pesar de la relevancia de Greenberg y la atención recibida por su desaparición, los detalles de su vida son escasos. Descrito por sus allegados como inteligente, analítico, buen compañero, curioso y algo hiperactivo, realizó investigaciones que plasmó en numerosos libros y colaboraciones, como El espacio y la conciencia, Retorno a la luz, La expansión del presente, y la enciclopedia de 7 volúmenes Los chamanes de México. El interés de Greenberg por los límites de la conciencia y la realidad le llevó a estudiar los supuestos poderes curativos y extrasensoriales de los chamanes mexicanos, particularmente Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. En su consultorio de la colonia Roma, Pachita atendía a decenas de enfermos, interrogándoles sobre sus dolencias y, si era necesario, realizando operaciones con solo un cuchillo y sus manos, extrayendo tumores o intercambiando órganos dañados por otros sanos, y cerrando las incisiones con un masaje. Los pacientes solo debían llevar una sábana, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Greenberg, fascinado por los supuestos poderes curativos de Pachita, trató de explicarlos de forma científica. En una entrevista para Televisión Española, Greenberg afirmó: "Soy un científico con laboratorio, estudio la actividad cerebral y la fisiología cerebral. Al conocer a Pachita y sus operaciones, me di cuenta de que lo que vi contradecía todo concepto y conocimiento que tenía acerca de la realidad. Esto me enseñó que no puedo definir el límite de la capacidad humana. Sus investigaciones y tiempo en el
Consultorio de Pachita llevaron a Greenberg a defender que sus operaciones eran explicables según su creencia de que la humanidad vive en una realidad inventada, a la que llamó holograma, que puede moldearse a través de campos neuronales de alta sinergia. Esto dio origen a su teoría sintérgica, explicada en libros como Los chamanes de México. La teoría describe que la experiencia humana es producto de 3 procesos de interacción. Interacción neuronal para crear un campo energético complejo. El primer proceso ocurre dentro del cerebro y está relacionado con la actividad de las neuronas. Las neuronas son células especializadas que se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas, formando redes complejas. Esta actividad neuronal genera un campo energético complejo conocido como campo neuronal. Este campo es responsable de organizar y procesar la información que fluye a través del cerebro. Interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio. En el segundo proceso, el campo neuronal interactúa con la energía del entorno, es decir, la estructura energética del espacio. Esta interacción produce un patrón de interferencia que se conoce como estructura energética de la experiencia. Es decir, cuando el campo neuronal entra en contacto con la energía que lo rodea, se generan cambios en la percepción y se crea una representación de la experiencia que incluye tanto las sensaciones como las percepciones. Interacción entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. El tercer proceso es el más complejo y menos comprendido. En este paso, la estructura energética de la experiencia interactúa con un procesador central en el cerebro, que interpreta y organiza las experiencias para darles un sentido coherente. Esta interacción implica la focalización de energía a través de un factor de direccionalidad hipotético, que permite a la mente centrar su atención en aspectos específicos de la experiencia. De acuerdo con la teoría sintérgica, cualquier ser vivo capaz puede experimentar estos 3 procesos de interacción. El nivel de experiencia de cada ser depende de la complejidad de su campo neuronal, que a su vez está determinado por la complejidad de su cerebro. De forma más coloquial, el antropólogo Sergio González describió esta teoría en su artículo Antropología y etnoficción, las creaciones imaginarias de la alteridad. El cerebro humano puede crear interferencias en el patrón espacio-tiempo, lo que origina la experiencia consciente, y los chamanes pueden provocar aperturas espacio-temporales a través de actos perceptivos. Adaptando su teoría a Pachita, Greenberg afirmaba que su nivel de conciencia era extraordinario. Durante sus operaciones, ella materializaba y desmaterializaba objetos, órganos y tejidos. Controlaba estructuras orgánicas para realizar trasplantes, curaciones y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud enormes. La teoría sintérgica también afirmaba que si los humanos entendieran a fondo el holograma, podrían desvanecerse y fusionarse con la verdadera realidad. En El secreto del Dr. Greenberg se cuenta cómo Greenberg entrenó a niños para leer sin ver, tapándoles los ojos, pero el experimento no fue exitoso. La comunidad científica cuestionó sus investigaciones, considerando las fantasías y criticando la aplicación defectuosa del método científico a lo paranormal. El antropólogo Sergio González reflexionó, en la obra de Greenberg, lo esotérico del chamanismo se muestra de una forma normalizada, como algo que, si se cuenta con las herramientas intelectuales adecuadas, puede ser tranquilamente aceptado. Como dijo su hermano David Greenberg, para los científicos era un chamán. Para los chamanes era un científico. Estaba entre 2 mundos. Sobre la desaparición de Jacobo Greenberg, hubo varias teorías. La primera fue que su segunda esposa, Teresa Mendoza López, podría haber estado involucrada. Se sospechó de ella debido a su comportamiento posterior a la desaparición, incluyendo la gestión de las cuentas bancarias y la ausencia de objetos de valor en su hogar. Teresa Mendoza no alertó de inmediato a las autoridades sobre la desaparición, argumentando que era común que Greenberg se ausentara repentinamente y sin previo aviso. Pasaron 5 meses hasta mayo, cuando las autoridades mexicanas finalmente comenzaron a investigar el caso, que fue asignado al comandante Clemente Padilla, conocido por no dejar ningún caso sin resolver. En el documental El secreto del Dr. Greenberg, se relata cómo Estusa Greenberg, hija del científico y músico, aprovechó su aparición en un programa llamado Cielo y Tierra para difundir la imagen de su padre desaparecido. Esto resultó en numerosas llamadas, hasta que finalmente una de ellas llamó la atención del oficial a cargo del caso.
Según Padilla, un trabajador de una gasolinera afirmó haber visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, cuando dos estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, llegaron en una avioneta tipo Cessna, llevaron al científico y, aparentemente, a su esposa a bordo de dos automóviles blancos. La investigación reveló que Greenberg trabajaba secretamente con la Universidad de Colorado en Boulder, un hecho desconocido incluso para sus allegados. Al investigar los vuelos de Greenberg a Estados Unidos, Padilla encontró resistencia de las autoridades estadounidenses, pero logró obtener registros de vuelo que mostraban que Greenberg y su esposa habían viajado a Estados Unidos en varias ocasiones. Aunque nunca aterrizaban directamente en Colorado, sino que tomaban rutas alternativas. En este punto de la investigación, Padilla fue relevado. Otra incógnita que queda en el aire es el papel de Teresa Mendoza, la tercera esposa de Greenberg, quien fue vista por un testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición. Pero posteriormente llamó y envió mensajes a familiares y amigos asegurando que Greenberg estaba de viaje y en retiros. Un mes después, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro, y hasta la fecha su paradero es desconocido. Según declaraciones de familiares, amigos y colaboradores de Greenberg en el documental del cineasta español, el matrimonio con Teresa no iba bien. Incluso el propio Greenberg admitió a sus amigos cercanos que tenía miedo de su esposa e incluso llegó a adaptar su vehículo para dormir fuera de casa. Otra teoría sugiere que la desaparición de Greenberg podría estar relacionada con organismos extranjeros que buscaban sus conocimientos científicos. Un trabajador de un aeródromo estadounidense afirmó haber visto a Greenberg y a una mujer similar a Teresa Mendoza siendo llevados en coches del FBI después de aterrizar en una avioneta. Se ha especulado que Greenberg pudo haber sido secuestrado o captado por agencias de inteligencia como la CIA debido a sus investigaciones sobre la mente humana y el chamanismo. El periodista Daniel Golden, en su libro Spy Schools, How the CIA, FBI, and Foreign Intelligence Secretly Exploit America's Universities, describió cómo las agencias de inteligencia pueden aprovecharse de universidades y conferencias para atraer talentos y explotar investigaciones científicas. En 2017, la CIA ordenó la desclasificación de 930.000 documentos que abordaban temas como el fenómeno OVNI, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre telepatía. Entre los 12 millones de páginas desclasificadas, con información que abarca desde los años 1940 hasta 1990, se encuentra un documento que menciona al científico mexicano por su artículo Psychophysiological Correlates of Communication Gravitation and Unity, correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, publicado en el libro Psychoenergetics de 1982, donde explica su teoría sintérgica. Estos descubrimientos se produjeron en un contexto de Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate, que tenía como objetivo dar una explicación científica a la clarividencia y las experiencias extracorporales, con la intención de utilizarlas en combate, ya que se especulaba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado en 1995, un año después de la desaparición de Greenberg, tras concluir la agencia que los experimentos no habían resultado exitosos. Otra de las teorías que surgió en relación con la desaparición del Dr. Jacobo Greenberg sugiere que el científico había hecho un descubrimiento innovador que podría haber revolucionado el campo de la ciencia. Se especula que Greenberg había accedido a conocimientos o resultados de investigación que tenían el potencial de cambiar paradigmas científicos establecidos o incluso alterar el equilibrio de poder en ciertos círculos académicos y políticos. Debido a la magnitud de su descubrimiento y el impacto que podría haber tenido en diversos campos como la neurociencia, la psicología o incluso en investigaciones relacionadas con la percepción y la conciencia humana, se plantea que figuras poderosas o instituciones influyentes podrían haber temido las implicaciones de la publicación de su trabajo. Esta inquietud pudo haber llevado a tomar medidas drásticas para evitar que Greenberg hiciera públicos sus hallazgos, decidiendo así hacer desaparecer al científico. Otra teoría que ha circulado combina dos ideas: la posibilidad de que Teresa Mendoza, esposa de Jacobo Greenberg, fuera en realidad una agente de la CIA. Según esta hipótesis, Teresa habría estado cerca de Greenberg con el propósito de investigarlo y recopilar información sobre su trabajo. Eventualmente, se cree que Teresa podría haber llevado a Greenberg a Estados Unidos para entregarlo a sus superiores de la agencia, facilitando así una colaboración en un laboratorio conjunto.
Esta teoría también intenta explicar por qué Teresa no manifestó interés ni preocupación inmediata cuando Jacobo Greenberg desapareció. Sí, realmente tenía un papel encubierto como agente de la CIA, su actitud distante y su falta de acción inicial ante la desaparición de su esposo serían consistentes con su supuesto papel de mantener la operación en secreto. Una de las teorías más especulativas sobre la desaparición de Jacobo Greenberg es que logró trascender o salir del holograma, un concepto relacionado con su teoría sintérgica. Según su teoría, la realidad es una construcción holográfica creada por la mente humana a través de la interacción entre el campo neuronal y el campo energético del espacio-tiempo. Otra teoría: algunos sostienen que Greenberg, a través de sus investigaciones y experimentos sobre la conciencia y la realidad, pudo haber alcanzado un estado de iluminación o un conocimiento tan profundo que le permitió trascender los límites de la realidad ordinaria. En otras palabras, se especula que Greenberg podría haber logrado salir de lo que él llamaba el holograma para acceder a una forma de existencia más allá de la realidad física conocida. En conclusión, la desaparición de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de pruebas y la variedad de teorías han dejado el caso abierto a especulaciones y conjeturas, pero sin una respuesta definitiva. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden seguirme, comentar y compartir, eso me ayudaría mucho. Hasta el próximo video.